Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico, como que tenemos un poquito de frío y este ambiente nos calienta, este ambiente de Navidad. Hay mucho gozo, alegría de ver lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Increíble. Pues tenemos el privilegio de comunicar la palabra de Dios esta noche. En realidad iniciamos la serie Emmanuel, Dios con nosotros. El tema es créelo. Dios con nosotros, Emmanuel. En realidad, qué bendición saber que Dios está a nuestro favor, saber que Dios está con nosotros y hace cosas maravillosas, ha hecho y va a seguir haciendo. Así que quisiera que me acompañaran con una oración para que Dios nos guíe este tiempo. Señor, gracias por su amor incondicional. Gracias, Señor, porque usted vio nuestra condición humana, Dios, una condición caída, y tuvo en su corazón, Señor, salvarnos. Gracias porque envió el Salvador. Gracias porque hizo amistad con nosotros, Señor. Usted tomó la iniciativa y, Señor, gracias porque Jesucristo nació en nuestro corazón, Señor. El día que aceptamos el regalo, Dios, el más grande regalo que Jesucristo nos ofrece, gratis. Señor, gracias porque en Él encontramos todo lo que necesitamos. Guíenos esta noche, Dios, esta tarde. Señor, que su palabra sea la que transforme nuestras vidas, Señor. Que su palabra, Señor, nos renueve. Que su palabra, Señor, nos llene de ánimo y de gozo. En el nombre de Cristo. Amén. Pues de niño siempre uno espera regalos. Y es que es la expectativa. El tiempo Navidad, yo a veces estaba esperando un regalito. A veces llegaba, a veces no llegaba. Y bueno, pero ese era el tiempo, el ambiente, la alegría de ir a visitar familias, de compartir, de ver amigos y de disfrutar un tiempo tan especial que nos recuerda la Navidad. Esa expectativa pues agrada y puede pues alegrar nuestro corazón. Así que siempre esperábamos un regalito, pues a veces, les repito, llegaba, a veces nos íbamos sin nada, pero un día que conocimos a Cristo, pues es el mejor regalo que hemos tenido, porque desde la caída del hombre, desde el libro de Génesis podemos ver que Dios había prometido un Salvador a la humanidad. Dios había prometido durante siglos la restauración de la humanidad. En Génesis 3:15 hay una reprensión contra el enemigo y dice el Señor que va a poner enemistad entre la simiente de la mujer y él y la serpiente. Así que la caída del hombre, Dios nos promete un Salvador. Los profetas lo anunciaron de que el Mesías, que el Salvador iba a venir. Emmanuel, Dios con nosotros vendrá. Esa es la expectativa que tenían en el Antiguo Testamento. Y lo podemos ver específicamente cuando el profeta Isaías, hace más de 700 años antes de Cristo, lo enfoca determinadamente acerca del nacimiento, la crucifixión, el sufrimiento, pero también la glorificación de nuestro Salvador Jesucristo. Así que el profeta Isaías en los tiempos, ¿verdad?, en el reino de Judá, él estaba escribiendo acerca de lo que iba a venir, de esa promesa que Dios tenía para la humanidad. Y yo puedo pensar en todo lo que se cumplió, más de 300 promesas cumplidas. Óigame, más de 300 promesas en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el nacimiento de Jesús, en la vida de Jesús. ¡Qué bendición! Y pensaba en esa inteligencia divina de nuestro Creador. ¡Qué maravilloso entender que a través de toda esa profecía, esa evidencia de la inspiración bíblica, de la deidad de Jesús, de que Dios tenía un plan maestro, pues
se cumplió. La profecía es la palabra, mensaje hablado, proclamado por medio de un mensajero escogido. La voluntad de Dios para quienes va dirigido. La voluntad de Dios. Interesante todo lo que se cumplió en las promesas. Que nacería de una virgen, hijo de Abraham, hijo de Jacob, hijo de David, ¿verdad? Que el regalos le iban a llevar los reyes, los sabios, los magos, traicionado por un amigo, todo lo que se cumplió en la vida de Jesús. Pero lo que a mí me llama la atención es esa profecía en Isaías 7:14, donde específicamente le da el nombre, ¿verdad?, de Emmanuel. Dice Isaías 7:14, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Los detalles específicos del nombre, dice, lo vemos en Isaías 9:6 más adelante, ¿verdad? Que es fascinante este libro de Isaías. Le dicen algunos al profeta Isaías el príncipe de los profetas. Qué maravilloso, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y esta clasificación de nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué admirable los nombres de nuestro Salvador. Isaías 32:1 le dice Rey de justicia. Isaías 63:1 le dice Salvador poderoso. Las características de la misión de nuestro Salvador también las describe en abundancia el libro de Isaías 9:2. Isaías 9:2 dice iluminador entre las tinieblas, juez de justicia, le dice en el 11:3. Liberador de ciegos, presos de tinieblas, en el 42:7. Salvador sufrido, herido por nuestras rebeliones, en el 53:5. Y en el 53:6 dice cargador de pecados por todos nosotros. Qué descripción más a detalle, en que el profeta está 700 años antes describiendo a nuestro Salvador, que nacería de una virgen. Isaías 7:14. El lugar exacto donde nacería, en Belén. El lugar exacto, 735 años antes. ¿Quiénes lo visitarían? Unos magos que traerían regalos, y específicamente da a conocer esos regalos. ¿Quién lo precedería o quién lo anunciaría antes de iniciar su ministerio? Su primo Juan el Bautista, en Isaías 43. La profecía fue cumplida. La expectativa del Salvador se cumplió cuando Emmanuel vino. Dios se hizo carne. Nació en el pesebre, no en el mejor hospital lleno de lujos, lleno de atenciones, no con los personajes más prominentes de su época, sino en un pesebre, en un establo, con humildad. Las profecías fueran cumplidas. En Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí se cumple, Emmanuel con nosotros. Vemos la deidad de Dios manifiesta en el cumplimiento de esta profecía. Emmanuel vino. Emmanuel como Salvador, dice Lucas 2:11, que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos ahí ese Salvador, la misericordia de Dios, ese atributo de ser misericordioso. Y podemos ver en ese instante, en ese momento, cómo fue todo un acontecimiento. Se le aparecieron unos ángeles a los pastores, ¿verdad? Y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad, la paz la trae Dios a los hombres. Solo hay paz con Cristo. El hombre no tiene buena voluntad. La buena voluntad la trae Cristo a tu vida, a nuestra vida. Emmanuel como el Verbo, la manifestación de Dios. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios y el verbo era Dios. La palabra se hizo carne, Jesucristo, Dios mismo se hizo humano. Emmanuel, como lleno de gloria. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, ¿lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Características de un Dios milagroso. Hizo prodigios, hizo milagros, hizo maravillas. Vivió una vida sin pecado. Emmanuel como redentor. Otra característica, lleno de gracia. Nació con el propósito de salvar a la humanidad caída, de redimir al hombre por medio de entregarse a sí mismo. Vemos ese cuadro ahí del nacimiento. Vemos ese cuadro de gracia, de amor a favor de la humanidad. Ese cuadro del favor. Y es que el nacimiento cambió la historia. El nacimiento de Jesús cambió la historia de la humanidad. Pero su muerte o su misión, porque esa era la misión, era cambiar el destino de nuestras vidas. Era cambiar el destino de la humanidad. Así que podemos ver en unos versos que está en Filipenses 2, que siempre este pasaje impacta mi vida. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Sí, no estimó ser igual a Dios. La deidad no estimó hacerse humano como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El propósito, la misión era ir a la cruz. Sí, el niño que nació en el pesebre no escatimó ser igual a Dios para ir a una cruz, para salvar al mundo. Sí, para salvarte a ti, a cada uno de nosotros, para dar vida y vida en abundancia, dice Juan 10. Para dar vida y vida en abundancia. Por eso vino, para destruir las obras del enemigo, del diablo. Vino a destruir las obras de él, para buscar y salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, estábamos enemistados con Dios. Estábamos en realidad contra Dios. Y Dios viene y nos dice Dios, estoy con ustedes. Dios con nosotros, Emmanuel. En un pasaje cuando Jesucristo está frente a Pilatos, Pilato le está preguntando, ¿por qué vino acá? ¿Cuál es el propósito? Ante la presión que tenía de hacerle un juicio desleal y de condenarlo, y la presión que tenía ahí, dice Jesucristo, para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la verdad. Y es que Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Lo cumplió, Jesucristo fue a la cruz, murió por ti y por mí. Venció la muerte. Eso es lo trascendental, eso es lo glorioso, que Emmanuel no solo iba a venir, sino que vino, pero Él vive, Él resucitó. No se quedó, óigame bien, no se quedó ni en el pesebre, ni se quedó en la cruz, ni se quedó en la cueva, en el sepulcro. Él resucitó glorioso. Y qué interesante es ver el poder de Dios a través de un Cristo resucitado, de un Cristo que vive. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿qué? A las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme ¿a qué? A las Escrituras. Eso es poder.
Eso sí es poder. Resucitó, glorioso. Eso cambió en realidad toda la expectativa, porque cumplió lo que había prometido. Eso es poder. Colosenses 2:13 al 15. Eso es salvación. Dice Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos. ¿Cuántos pecados? Todos, dice. Todos los pecados pasados, presentes y futuros. Él nos perdona todos los pecados. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros teníamos un acta de decretos, una sentencia de culpables, porque tú y yo fallamos, pecamos. Decir que teníamos esa sentencia, dice que Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él pagó por ti y por mí, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos un Dios todopoderoso, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es salvación. Eso es el mejor regalo que tenemos en este tiempo. Recordamos ese nacimiento. Si no has aceptado, yo te invito a que hagas. Yo te invito a que tomes el regalo más importante de tu vida. Él te ofrece la vida eterna. Cristo dice que anuló todo lo que había contra ti, todas esas cantidades de pecados. Él los canceló cuando tú decides recibirle como Salvador. Eres un triunfador, dice la Escritura. Sos un triunfador cuando aceptas a Cristo. Hoy, Emmanuel sigue siendo Dios con nosotros por medio de su Espíritu. Sigue siendo Padre eterno, sigue siendo admirable, sigue siendo consejero, sigue siendo príncipe de paz. Él es para ti eso. Es tu consejero. Eres a quien tú alabas y exaltas con tu vida. Es tu Dios fuerte ante toda dificultad y problemas que tengas. Es tu Dios fuerte. Es tu consejero, es tu Dios. Si no lo es, tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar el regalo. Primeramente tienes que reconocer que eres un pecador y que no te puedes salvar por las obras que hagas. Eso se llama religión. Dios quiere que tengas una relación personal con Él para que sea ese Emmanuel en tu vida. Recibirle como tu Salvador. Decirle: Señor, yo creo en ti, creo que tú en la cruz pagaste por todos mis pecados, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día y me regalas la vida eterna. Yo creo en ti. Dice Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Díselo en una oración, simplemente de tu corazón hacia Dios. Ese es el mejor regalo. Hoy la Navidad está bajo ataque y hay muchas cosas que pueden distraernos, pero no olvidemos que no hay Navidad sin Jesús. No hay, no existe. Tratan de disfrazarla con otras frases. El mercadeo, el enemigo trata de distraer a la humanidad y ponerle otras felices fiestas, le dicen. No, es feliz Navidad. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Ahora, ¿es para ti una feliz Navidad? Si no has entregado tu corazón a Cristo, deberías hacerlo. Deberías de decirle: Señor, yo creo que en una cruz usted me regaló a Emmanuel, a Dios con nosotros. Porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te imaginas qué rico es creer en Él? De eso se trata Emmanuel, de creer, de un asunto, es un asunto de fe. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
de cierto os digo, dice Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Solo tienes que decirle que crees en Él, que eres un pecador y que te arrepientes de eso. Un cambio de mente en tu vida. Dile que le reconoces como Salvador de tu vida. Y Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Él va a estar ahí, a tu lado siempre. Créelo. Él es tu Salvador. Y si ya es tu Salvador, es importante que lo compartas, que no pierdas el tiempo en esta temporada de compartirlo para que otras personas también crean. No te avergüences de dar testimonio del Salvador. Por favor, no te avergüences. Nosotros estamos cumpliendo la gran comisión. Tenemos una visión de hacer discípulos. 3,000 discípulos para el 2020. Necesitamos compartir el Evangelio. Necesitamos compartir el regalo más grande que nosotros tenemos. La salvación a Emmanuel. Compartirlo con otras personas. En esta temporada que se acercan familias, amigos, compartamos el Evangelio. No seamos egoístas. Practiquemos lo que Dios quiere. Decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Eres un portador de las buenas nuevas para que, ya que has creído, otras personas puedan creerlo. ¿Qué vas a hacer con ese Manuel en esta Navidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Simplemente vas a caer en la corriente de este mundo? Del mercado, de la mercadotecnia, del mercadeo, de las comidas. Y bueno, que hay buenos tiempos de disfrutar y todo, pero no te olvides que lo principal es que puedas compartir a Emmanuel, para que muchas personas crean, para que tu familia crea, para que tus vecinos puedan creer, para que podamos seguir expandiendo el reino de Dios. Dios con nosotros, Dios está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Él prometió que iba a estar con nosotros. A ese Emmanuel Todopoderoso. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque siempre, Dios, usted ha estado pensando en la creación, Señor. Gracias, Dios, porque un día vio nuestra condición. Andábamos en enemistad con usted, Señor. Andábamos extraviados, Señor. Y usted vino, Señor, a ofrecerse, a darse en una cruz, a morir por nuestros pecados, pero resucitó, Señor. Y nos ha dado el regalo más grande, la salvación. Señor, que en este tiempo tan hermoso, Señor, podamos compartir con los seres queridos, con las personas que tengamos, pero que sea un estilo de vida, Señor, en nuestro corazón, compartir el Evangelio, compartir a Emmanuel, Señor. Que todo el año, Señor, todos los días, estemos tan agradecidos por la salvación que usted nos ha dado, Señor, que nos inquiete el no poder compartirlo, Señor. Que podamos ser diligentes, Señor, en mostrarle al mundo, Señor, el amor que usted nos ha dado. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque teniéndolo usted lo tenemos todo, Señor. Y su iglesia, Dios, le alaba y le glorifica. Dios, gracias por la misericordia y el amor para su pueblo. En el nombre de Cristo. Amén.